estamos chocando y viendo que ocurre muy a menudo el hecho de que los clientes, muchos clientes, yo diría que gran mayoría, si no todos, asumen que toda situación, todo control de la declaración, de lo que pasa antes, durante y después de ese proceso es responsabilidad del contador. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a este otro episodio de A lo Claro con tus taxes, donde realmente la intención es poder aclarar temas, simplificar la información de manera que pueda servirte de un entrenamiento que se acerque a un aporte no muy único a tu situación. Entonces te invito a que este contenido no lo tomes a la ligera y que vayas haciendo tu análisis, haciéndote preguntas internas y anotando todo aquello, porque ya llega en varios meses llega la temporada, que vayas anotando todo aquello que tú entiendas que puede ser mejor la próxima temporada. Analiza tu situación financiera, porque déjame decirte, el tema de los impuestos no es precisamente todo el esquema financiero, pero es un momento muy especial en el año donde tú estás en afán de que llegue ese momento, a veces tienes miedo, pero para mí es un momento tan hermoso porque es como esa cita anual que uno tiene con su doctor. Entonces ahí es donde tú te das cuenta de la calidad de profesional, contador, preparador de impuestos que tienes, ¿no? Porque ahí en ese momento tú ves el valor, las preguntas, el análisis, la evaluación y sobre todo la retroalimentación que tú recibes de la persona que te está presentando tu declaración. Entonces asegúrate de ir esta temporada que viene, de ir preparado para hacer preguntas y desde ya comenzar a hacerte preguntas sobre qué tú estás haciendo con tu dinero, cuál es tu estrategia de retiro, cuál es tu estrategia de inversión, cómo tú puedes ahorrar al máximo, porque esa es mi especialidad. Yo no soy asesora financiera, yo soy más bien estratega fiscal, tengo muy buen dominio y me especializo en estrategias fiscales para clientes individuales, tanto para aquellos que están emprendiendo su negocio como aquellos que ya tienen negocios avanzados. Entonces, lo importante para mí es poder ahorrarte a medida que tú ganas más, como tenemos otro episodio, que pagues menos. Y eso se logra con la estrategia. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que va de la mano porque para estar preparado para la temporada, tú tienes que asumir ciertas responsabilidades que si no te han contado, aquí lo vas a descubrir. Entonces, así que abróchate el cinturón, esto va a ser cortito y preciso, pero para que te vayas mentalizando que tú tienes tanto aporte en este proceso de preparar tu declaración como la persona que te lo está presentando, preparando y presentando. Entonces, me han preguntado las cartas que le llegan a las personas. Bueno, mira, vamos a hacer esto simple. Me dice producción que tienen una pregunta para mí, así que vamos a arrancar con eso para ver qué tal. ¿Ok? A ver, adelante. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta viene siendo, Gladys, que nosotros notamos que cada año, por más que en este caso se instruya a los clientes, notamos que mucho más como en nuestra comunidad se tiende a creer que la persona, el contador, tiene que, aparte de llenar todos los taxes, todos los impuestos de la persona, como que se tiene que encargar de cosas que le tocan al cliente. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Bueno, tú estás trabajando conmigo, así que vamos a mejorar ese vocabulario. No se dice impuesto, se dice declaración. Vamos a llamar a cosas como son. Pero me encanta la pregunta y gracias por eso, porque yo siento que es algo con lo que nos estamos chocando y viendo que ocurre muy a menudo el hecho de que los clientes, muchos clientes, yo diría que gran mayoría, si no todos, asumen que toda situación, todo control de la declaración, de lo que pasa antes, durante y después de ese proceso es responsabilidad del contador. Usted, cuando va a presentar su declaración, usted adquiere un servicio, elige una persona, la empresa, la firma que le va a presentar su declaración y usted tiene que entrar en un acuerdo, ¿ok? Y obviamente la firma le explica cuál es el proceso. Estos son los honorarios por el servicio X. Cuando usted va a presentar su declaración, usted ya sabe cuál es el proceso que va incluido en ese servicio y obviamente el servicio de durante la temporada es preparar y transmitir su declaración. Nosotros como profesionales tenemos el deber de no solamente presentar la declaración en base a lo que ustedes nos presentan, porque por eso nos están pagando, para ver esos puntos ciegos que ustedes no dominan. Claro está, yo particularmente me gusta ir un poquito más y cuando detecto algo que no es coherente o que está como que no es muy claro o preciso, yo siempre cuestiono con el cliente, consulta hasta que lleguemos al punto. Pero en ese proceso el cliente se le olvida o más bien no tiene claro que lo que está pagando durante la temporada es por simplemente el trámite.
Usted no está pagando por consulta, no está pagando por asesoría, no está pagando por ningún tipo de evaluación, al menos que usted lo solicite y que esté explícitamente corroborado en el acuerdo de trabajo. Hay muchas personas que van a las oficinas corriendo, hacen su fila, salen por ahí y ahí se acabó el palet. Sin embargo, para darle ahora la respuesta a tu pregunta, presenta tu declaración, te vas a tu casa y quizás en algunas semanas recibes una carta, luego la otra carta. Y por lo general siempre, me llegó la carta del IRS, llegó otra carta, me llegó la carta del IRS, porque a todos les dicen IRS. El IRS es el Servicio de Rentas Internas, que es federal, la agencia federal, que sus reglas, obviamente, ¿no? Sus leyes controla los 50 estados. Entonces, y obviamente están los 50 estados, entonces tienen que educarse, ver su vocabulario, porque también a uno me ponen en conversaciones que yo me confundo. Me llegó una carta del IRS y yo volviéndome loca. Y de repente me digo, por favor, mándame la carta para echarle un vistazo y primero verificar si es del IRS. Y me doy cuenta que es del Estado. Entonces, por ahí comienza lo que es claramente, desde ahí comienza el desenfoque o la falta de atribución que tiene el contribuyente de asumir sus responsabilidades y su derecho. Es tu derecho. Tú estás firmando esa declaración, ¿ok? Tú estás simplemente adquiriendo un servicio, estás pagando por él, se te está transmitiendo, pero ustedes como contribuyentes tienen el derecho, ¿no?, de saber cada mínima cosa y de cuestionar y de asumir responsabilidad de que todo lo que pase fuera de ese contexto es su responsabilidad. Entonces, tu deber como contribuyente al momento de llegar a una correspondencia a tu hogar es abrir la carta, porque es otra cosa, que las cartas a veces cogen polvo, tienen miedo. A veces es un miedo como que, no sé, no, sin ofender, no, es un miedo inútil, que yo no entiendo realmente dónde viene. Más vale enfrentar y abrir la carta para evitarte cualquier mora que te ponga, cualquier interés que se vaya a acumular. Hay personas que tienen un miedo que yo no entiendo realmente, dejan pasar años sin presentar su declaración, especialmente aquellos que son 1099, que presentan planilla C. Aparte de que no pagan los impuestos durante el año, no pagan sus estimados, aparte de eso pasan años sin presentar, entonces entran en lo que se llama incumplimiento fiscal, donde tú sabes que tienes un deber de presentar tu declaración por los ingresos que has generado, porque el IRS también recibe un documento que avala que tú recibiste ese dinero y no cumplen. Entonces, asegúrate de revisar tus cartas antes de presentárselas al contador. Muchos contadores, oficinas, cobran de hecho por la revisión de estas cartas. Entonces, en muchos casos no es necesario y es tan simple como simplemente seguir las instrucciones de la carta. Primero, identificar desde dónde viene esa correspondencia, a qué agencia pertenece, qué es lo que me está solicitando. La mayoría no hay excusa de que esté en inglés. Muchos estados y también el gobierno federal, el Servicio de Rentas Internas, la envían en los dos idiomas, hasta el idioma de tu preferencia. Entonces, está explícito, léela. No podemos continuar con esta venda en los ojos, asumiendo que la persona que te presenta tu declaración es responsable. Nosotros no somos responsables. Muchos de nosotros somos, ¿no?, por amor, por consideración y porque, bueno, está en nosotros ese deseo de servir, lo hacemos, pero realmente hay muchas cosas que a nosotros no nos corresponden. Podemos muy bien decir, te vi, te veré. Nosotros no trabajamos así. A mí me gusta sentir que el cliente sienta que tiene un apoyo continuo, pero hay cosas que realmente son la responsabilidad del cliente. No hace sentido que por una carta tú te molestes en llamar a la oficina, pasar por la oficina o esconderte de la carta. Afronta tu realidad. Abre la carta, léela minuciosamente y asegúrate de seguir las instrucciones. A veces yo me sorprendo de que las instrucciones son tan claras y precisas, pero las personas prefieren agarrar esto que leer una carta sobre un tema o llamar a la oficina o mandar un correo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poquito de juicio con eso, ¿no? De hacer la diligencia. Yo digo que es tomar responsabilidad de lo que te corresponde a ti, porque es tu única responsabilidad. Entonces, para mí es algo muy importante de hablar de ese tema y comiencen desde ya a asumir esa responsabilidad para que se eviten disgustos, porque entonces al final entienden que porque el contable no resolvió o le están cobrando por eso, se enojan. Entonces no es así. Entiendan que realmente es su deber
Quiero aprovechar para darte las gracias que estás aquí en nuestro podcast de A lo Claro con tus Taxes. Y antes de continuar, si estás buscando una manera rápida y sostenible de generar ingresos desde la comodidad de tu hogar, con poca inversión, sin ninguna experiencia, pero sí contar con una capacitación y entrenamientos sólidos, entonces te invito a nuestro programa de Tax Pro Legacy, una oportunidad única para convertirte en preparador de declaraciones de impuestos desde cero, con un entrenamiento sin igual, con casos reales, soporte y una comunidad dedicada a tu crecimiento. Y no olvides suscribirte, dale like y compartir. Y ahora volvamos a nuestro episodio de A lo Claro con tus Taxes. Entonces entiendan, por favor, que es su responsabilidad. Edúquense, dejen ese miedo que muchas veces en vano, es más bien, es algo absurdo porque casi siempre, para que sepa, yo me río porque lo veo. Yo a veces me río con el cliente ahí, tú te estabas escondiendo de esto, o sea, con el simple hecho de haber leído la correspondencia, te hubieses dado cuenta que era una solución simple, pero muchas veces le damos larga y larga al asunto. Entonces, señores, es su responsabilidad revisar su reembolso, tanto federal como el estatal, porque es otra cosa, que llaman y creen que uno porque presentó la declaración tiene que estar pendiente, y no es así. Ustedes se les entrega o tienen a sus manos, usen esto. ¿Cómo revisar mi reembolso federal? ¿Cómo revisar mi reembolso estatal? ¿A qué número llamo para revisar? ¿Qué documento? O sea, tenemos tantas herramientas, pero es más fácil ir donde la persona que te preparó la declaración y pensar que es gratis. No es gratis, es tiempo. Leer la carta sí se toma tiempo. Entonces quizás por eso tú no quieras hacerlo, porque se toma tiempo. Entonces eso te da a decir que nuestro trabajo tiene valor. Lo que nosotros hacemos tiene valor porque nosotros nos capacitamos para leer y comprender lo que dice y sobre todo seguir las instrucciones claras y precisas. Pero yo entiendo que ustedes también son igual de inteligentes y de capacitados para leer esas cartas. Entonces es algo muy simple. Enamórense de sus asuntos, saquen el tiempo para ver qué es lo que está llegando. Yo misma, a mí también me ha costado a veces cuando me llegan esas cartas, pero las abro, porque es parte de yo saber y tener esa organización y esa paz de que todo lo que llega está resuelto. ¿Ok? No le podemos dar largas a las cosas porque ahí es donde vienen los problemas, sobre todo que nos quejamos que no te demos dinero, pero el dinero cuando nos multan o se acumulan los intereses tiene que aparecer como sea. Entonces hay una incoherencia que estamos no viviendo. Queremos sacar ventaja por un otro, pero nos estamos clavando el cuchillo por otro. Así que mi gente, edúquense, asuman su responsabilidad. Nosotros en la oficina le entregamos los derechos y responsabilidades de los contribuyentes, tanto las de ustedes como las nuestras. Pero es importante que hoy en día ustedes se familiaricen con eso, tanto ustedes como sus familiares también. Así que mi gente, ha sido un placer estar con ustedes en este espacio. Gracias por A lo Claro con tus Taxes. Comenta cualquier pregunta que tú tengas. Por favor, suscríbete, comenta y comparte con tus amistades y con tu familia. Y hasta la próxima.